Hola, bienvenidos a todos y a todas, gracias por venir a mi canal, por estar aquí. Hoy os voy a hablar del índice glucémico. Lo que es y la importancia que tiene. Es un concepto que lo escuchamos mucho porque se escucha, lo podemos leer en revistas o en libros o escucharlo en los medios de comunicación, ¿no? Del índice glucémico que tienen los alimentos, pero quiero explicaros y quiero que lo entendáis muy bien porque es un concepto que si lo entendemos bien vamos a tener muy claro qué es lo que debemos comer y cómo los alimentos repercuten en nuestro metabolismo. Recordad que lo que queremos es potenciar nuestro metabolismo. Tenemos que tener un metabolismo fuerte, activo, joven, despierto, porque cuando tenemos el metabolismo así, nuestro cuerpo fluye de una forma, ¡buah!, va como un avión, ¿vale? Entonces, vamos a hablar de este concepto. El índice glucémico es un concepto que se refiere a saber cómo un alimento tiene unos niveles de azúcares. Entonces, cuando nosotros comemos los alimentos, estos azúcares, que pueden ser en diferentes formas, pueden ser en cadenas más cortas, que se llaman monosacáridos, hasta en cadenas muy largas, que se llaman polisacáridos. Entonces, estos al final acaban convirtiéndose en una molécula y en un elemento esencial y básico para nuestra fisiología, que es la glucosa. Entonces, dependiendo de la cantidad de azúcares que tengan los alimentos y de cómo sean estas cadenas, tienen un índice glucémico diferente. Entonces, el índice glucémico lo que es el marcador de cómo el azúcar de estos alimentos dispara o eleva el nivel de glucosa en nuestra sangre. Entonces, esto es primordial, que entendamos que los alimentos, dependiendo los niveles de azúcares y de hidratos de carbono que tengan, disparan el azúcar en nuestra sangre. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros tenemos los niveles de azúcar en sangre elevados, el cuerpo humano, o sea, la glucosa, el azúcar o glucosa, son sinónimos, la glucosa no puede estar a unos niveles muy altos en nuestro cuerpo porque sería algo tóxico, ¿vale? De hecho, pues las personas diabéticas que no controlan bien el azúcar, la glucosa puede ser algo muy tóxico y pueden tener problemas muy serios en su salud. Entonces, este índice, cuando subimos este nivel de glucosa en sangre, hay una respuesta del cuerpo para controlar esto. Y esta respuesta no es otra cosa que la insulina. ¿Vale? Entonces, nuestro cuerpo, cuando tiene azúcar en la sangre, lleva insulina, crea insulina a través del páncreas para que controlemos y tengamos un nivel de glucosa en sangre correcto. ¿Vale? Y aquí es el detalle y uno de los elementos claves de entender. Si nosotros comemos constantemente alimentos que activan nuestra insulina, ¿vale? O sea, si comemos constantemente alimentos ricos en azúcares, como pues cereales refinados, harinas, azúcar que llevan los alimentos como la bollería, todo este tipo de alimentos, todo esto va a disparar mucho los niveles de azúcar en sangre y consecuentemente los niveles de insulina. Entonces, si nosotros nos comemos un día puntualmente un pastel, algo azucarado, el cuerpo lo va a compensar rápido y no pasa nada. El problema es cuando estamos constantemente dándole al cuerpo todos estos estímulos y estos picos de insulina a través de alimentos muy azucarados o con cereales refinados. ¿Vale? Los cereales refinados industriales, os hablo de la harina blanca, os hablo de la pasta blanca, incluso del arroz y de algunos granos, de algunos cereales como el maíz o el trigo, que son muy refinados y hacen que el nivel de azúcar en sangre se dispare y consecuentemente tengamos un pico de insulina. Cada vez que tenemos un pico de insulina, nuestro cuerpo está generando una cierta resistencia a esta hormona. Y esto es el preámbulo de una prediabetes, si tenemos estos hábitos a largo plazo. O sea, la resistencia a la insulina está muy instaurada en la sociedad. Hay mucha gente que tiene resistencia a la insulina y no lo sabe porque se hace analíticas de sangre y ve que la glucosa la tiene bien en ayunas, la tiene bien después de comer, pero no analizamos la insulina porque la insulina normalmente no se analiza en un control rutinario. Y tú puedes ver cómo tu insulina basal, aunque tengas el azúcar bien, esté muy alta.
Eso quiere decir que tu cuerpo le estás obligando a tu cuerpo a generar mucha insulina para poder coger estos azúcares, esta glucosa que está de exceso en tu sangre y llevársela a las células. Pero las células se han vuelto resistentes a esta insulina y cada vez el cuerpo tiene que producir más. Por esto te haces una analítica, parece que el azúcar está bien en sangre, pero luego vamos a comprobar la insulina, vemos cómo está la insulina basal y está muy por encima de lo que debería estar. ¿Vale? Esta es una situación muy común en la sociedad actual, porque el ser humano está con un ritmo de alimentación muy rico en azúcares refinados y en azúcares industriales, incluso muy rico en carbohidratos. Pensar que los alimentos ricos en hidratos de carbono van a activar esta insulina. ¿Vale? Y hemos hablado de los refinados, pero también estamos cogiendo la moda de consumir demasiados hidratos de carbono integrales que también hacen que el cuerpo tenga unos niveles de insulina altos. ¿Vale? No digo que no haya que comer estos cereales y estos granos integrales de buena calidad y de buen origen, como puede ser la quinoa, la avena, el arroz integral, ¿vale? Todo este grupo de cereales que son sin gluten y que tienen unas mejores funciones en nuestro cuerpo. Pero sí que debemos vigilar con el consumo de todos estos hidratos de carbono que hacen que tengamos los niveles de insulina muy altos. ¿Vale? Entonces, primera recomendación, controlar estos cereales, ¿vale? Controlar los refinados, controlar los hidratos de carbono y de no comer en exceso. Debemos aumentar en nuestra alimentación alimentos ricos en grasas, ¿vale? En grasas de buena calidad. Tenemos las grasas insaturadas, ¿vale? Como pueden ser el aceite de oliva, como puede ser el aguacate, como puede ser grasas insaturadas que están en los pescados, ¿vale? Como puede ser no sé, pescados azules, que son ricos en ácidos grasos esenciales, como el omega 3, el omega 6. Ya os grabaré un vídeo sobre las grasas y lo importante de ellas, pero aquí me quiero basar en que las grasas tienen un índice glucémico muy bajo, no activan la insulina y ya hemos sobreactivado demasiado la insulina. Por eso debemos optar por elementos ricos en grasa de buena calidad, aumentarlos y reducir los alimentos en hidratos de carbono, ¿vale? Grasas saludables, y si son grasas saturadas, que se pueden consumir siempre y cuando sean de buena calidad, siempre y cuando pertenezcan a animales que han sido bien cuidados, bien tratados. Y aquí podemos tener las carnes, las mantequillas y este tipo de grasas que, si son de buena calidad, o el huevo, que es un alimento muy completo con muy buenas grasas, se pueden incluir, ¿vale? Entonces, si aumentamos las grasas, debemos reducir estos hidratos de carbono para no tener constantemente estos picos de insulina, ¿vale? Así tu cuerpo funcionará de una forma mucho más eficiente. Y otra recomendación que hoy os quería decir para hablar del índice glucémico y para daros una herramienta que ayuda a controlarlo y ayuda a tener una mejor sensibilidad a la insulina es el ejercicio físico. El ejercicio físico es una terapia maravillosa para que tu cuerpo le sea más fácil estar receptivo a la insulina. Pensar que la insulina, cuando tenemos los azúcares en la sangre, la insulina coge estos azúcares, se los lleva de la mano y se los lleva a las células. Las células de tus músculos, de tu hígado, de tus nervios, de todo tu cuerpo necesitan energía, ¿vale? Y esta energía se las lleva la insulina. Siempre que comamos azúcares, la insulina necesita llevar esto. Entonces, si el cuerpo es resistente a la insulina, no puede meter la energía esta dentro de las células, ¿vale? Y esta energía, al no poder ser transformada dentro de la célula en su combustible para sus actividades, pues el cuerpo la transforma en grasa. Así que niveles altos de insulina, por culpa de haber tomado alimentos ricos en azúcares que activan esta insulina, nos va a hacer que tengamos mucha más predisposición a crear grasa, ¿vale? Y a que nos cueste muchísimo perder peso. Y aunque las dietas sean hipocalóricas, si tenemos hidratos de carbono que activan la insulina, nos va a costar mucho más. Otro de los alimentos, hemos hablado de los hidratos, que intervienen en este índice glucémico, las grasas son las proteínas, ¿vale? El otro macronutriente. Entonces, las proteínas también es un alimento que no activa la insulina. La activa de una ligera manera, pero no tanto como los hidratos de carbono, ¿vale? Así que
Las proteínas son esenciales para nuestro organismo. Debemos incluir proteínas en nuestra alimentación. Así que no te olvides de las proteínas y de elegir alimentos de buena calidad, si son proteínas de origen animal, de buena procedencia y que nos aporten todos los nutrientes necesarios para nuestro funcionamiento. Proteínas y grasas van a ir muy bien para no activar la insulina y poquitos hidratos. Los hidratos vamos a mantenerlos más a raya para evitar estos picos de insulina, ¿vale? Y esto se acerca a un concepto de dieta baja en hidratos, el low carb, que podéis encontrar por ahí, que tiene mucho sentido. Y cada vez más los estudios científicos están demostrando cómo las dietas ricas en grasas saturadas, con un nivel de proteínas controladas, porque no hace falta tomar más proteínas de las que necesitamos, y bajas en hidratos de carbono, sobre todo en azúcares refinados y en hidratos de carbono industriales, procesados, las harinas blancas que os hablaba antes, son dietas que nos ayudan a controlar la insulina, a tener mejores niveles de energía, a que el cuerpo funcione a nivel neuronal mejor y a que haya muy buenas adaptaciones. ¿Vale? Así que en cuanto a alimentación, estos serían mis consejos relacionados con el índice glucémico. Y por último, hablarte que hay un elemento esencial para controlar los niveles de insulina en sangre, que es el ejercicio físico. El ejercicio físico es como una pastilla, ¿no? que sirve para un montón de cosas, y en este sentido también ayuda a que tengamos mayor sensibilidad a la insulina, ¿vale? Porque antes os lo decía, abre las ventanas de las células para que a la insulina le sea más fácil introducir la glucosa que está por ahí por el cuerpo purulando. Así que si quieres comer algo de hidrato de carbono, el sentido va a ser mejor hacerlo cuando hayas acabado justo de hacer ejercicio, porque ahí es cuando tu cuerpo va a estar en lo que se llama esa ventana anabólica y va a estar más receptivo a utilizar esos azúcares, y la insulina va a necesitar menos insulina para poder procesar esos hidratos de carbono. ¿Vale? Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado, que os haya servido y sobre todo que hayáis aprendido, ¿vale? Porque es mi idea, que aprendáis herramientas para que después entendáis cómo vuestro cuerpo funciona, para que vuestro metabolismo esté bien potente. Así que si queréis ver más vídeos como este, no os olvidéis de darle a me gusta, ¿vale? Y de suscribiros, ¿vale? Y también activar la campanita yo os iré colgando vídeos, os iré colgando herramientas de estas para que vayáis aprendiendo y cada vez entre todos sepamos más de cómo alimentarnos y cómo tener una vida saludable. Así que hasta la próxima. Gracias.